Era el 13 de noviembre de 1992. El aire de noviembre en la Comunidad Valenciana tenía ese frío seco que anuncia el invierno sin llegar todavía a morder. Las hojas habían empezado a caer de los naranjos. Los campos olían a tierra húmeda y a leña quemada en hogares lejanos. En el pequeño municipio de Alcácer, un pueblo tranquilo de poco más de 8.000 habitantes situado a unos 20 kilómetros al sur de Valencia, 3 chicas jóvenes se preparaban para salir. No era nada extraordinario. Era viernes. Era lo que hacen los jóvenes en los pueblos, buscar la noche en otro lugar, porque el propio pueblo siempre parece demasiado pequeño, demasiado conocido, demasiado quieto. Sus nombres eran Miriam García Iborra, de 17 años. Antonia Toñi Gómez Rodríguez, también de 17. Y Desiree Hernández Folch, de 15 años. 3 chicas. 3 familias. 3 vidas que apenas habían comenzado. Miriam era morena, de ojos grandes y carácter alegre. Le gustaba bailar y tenía esa capacidad de hacer reír a la gente sin esfuerzo aparente. Toñi era más callada, observadora, con una sonrisa que tardaba en llegar pero que, cuando llegaba, iluminaba cualquier habitación. Desiree, la más joven de las 3, era vivaz, curiosa, llena de esa energía particular de quien todavía cree que el mundo es un lugar fundamentalmente bueno. Esa noche, las 3 querían ir a la discoteca Cule, ubicada en el municipio de Picassent, a unos 12 kilómetros de Alcácer. No era la primera vez que iban. Era una noche más. Una noche de viernes como tantas otras. Pero esta sería diferente. Esta sería la última. Para llegar a Picassent desde Alcácer, hay varias formas. Se puede ir en coche, si tienes uno. Se puede ir con alguien que te lleve. O se puede hacer autostop, que en la España de principios de los 90 era una práctica mucho más común de lo que sería hoy. Era una época distinta. Una época en la que la gente todavía confiaba de manera casi instintiva en los desconocidos. En la que la maldad parecía algo lejano, algo que le ocurría a otros, en otros países, en otras circunstancias. Las 3 chicas decidieron hacer autostop. Salieron de Alcácer alrededor de las 9 de la noche. Caminaron hasta la carretera. Levantaron el pulgar. Y esperaron. No tuvieron que esperar mucho. Un coche se detuvo. Las 3 subieron. Y desde ese preciso momento, desde ese instante en que las puertas del vehículo se cerraron detrás de ellas, el tiempo se detuvo para Miriam, Toñi y Desiree. Nunca llegaron a la discoteca. Nunca regresaron a casa. Sus familias esperaron esa noche. Primero con impaciencia, luego con inquietud, luego con ese miedo sordo que va creciendo en el estómago cuando sabes que algo va mal pero todavía no quieres admitirlo. Las horas pasaron. La madrugada llegó. Y las chicas no volvieron. El sábado, 14 de noviembre, cuando quedó claro que las 3 jóvenes no habían dormido en sus casas, las familias denunciaron la desaparición. La respuesta inicial de las autoridades fue tibia. No era inusual que adolescentes se quedaran fuera toda la noche. Quizás se habían quedado en casa de alguna amiga. Quizás habían perdido la noción del tiempo. Quizás. Pero las familias sabían. Las madres sabían. Hay un tipo de conocimiento que no necesita pruebas ni explicaciones, que vive en el cuerpo antes que en la mente. Y las madres de Miriam, Toñi y Desiree sabían que algo terrible había ocurrido. Fernando García, el padre de Miriam, se convirtió desde el primer día en el rostro más visible de la búsqueda. Era un hombre corriente, un padre corriente, que de repente se encontró haciendo cosas extraordinarias, organizando búsquedas, hablando con periodistas, presionando a las autoridades, recorriendo caminos y descampados con una fotografía de su hija en la mano. Las familias pegaron carteles. Recorrieron los pueblos de los alrededores. Preguntaron en bares, en gasolineras, en cualquier lugar donde alguien pudiera haber visto algo. Nadie había visto nada. O eso decían. Las semanas pasaron. Noviembre se convirtió en diciembre. El frío se instaló definitivamente en la Comunidad Valenciana. Y las 3 chicas seguían sin aparecer.
El caso había llamado ya la atención de los medios de comunicación nacionales. La televisión española empezó a cubrir la historia. Los periódicos publicaban fotos de las tres jóvenes. España entera empezó a seguir el caso con esa mezcla de horror y fascinación que despiertan las tragedias ajenas cuando tienen rostro, cuando tienen nombre, cuando tienen edad. Miriam. Toñi. Desiree. Tres nombres que el país entero aprendería a pronunciar con una mezcla de dolor y vergüenza. Mientras España miraba y esperaba, en algún lugar de los montes que rodean la comarca de El Horta Sud, el silencio guardaba un secreto terrible. Los montes de la zona son ásperos, quebrados, llenos de barrancos y vegetación baja. Son lugares hermosos en primavera, pero en invierno adquieren un aspecto severo, casi hostil. Hay caminos que no aparecen en ningún mapa, senderos que solo conocen los que han vivido siempre en la zona, rincones donde la civilización parece no haber llegado nunca. Era en uno de esos rincones donde Miriam, Toñi y Desiree habían sido llevadas esa noche de noviembre. No lo sabíamos todavía. Pero el campo lo sabía. Los árboles lo sabían. La tierra lo sabía. Y tarde o temprano, la tierra siempre habla. El 27 de enero de 1993, 75 días después de la desaparición, un agricultor que trabajaba en una zona montañosa del término municipal de Tous, en la comarca de la Ribera Alta, encontró algo que no debería haber estado allí. Una bolsa. Restos. Indicios de que el suelo había sido removido. Llamó a la Guardia Civil. Lo que encontraron los agentes en las horas siguientes fue de tal magnitud que muchos de los veteranos que participaron en la investigación afirmarían años después que nunca pudieron borrarlo completamente de su memoria. Los cuerpos de las tres chicas habían sido enterrados en ese lugar remoto, en una zona difícilmente accesible, como si alguien hubiera querido que nunca fueran encontradas. Como si la intención hubiera sido no solo quitarles la vida, sino borrar su existencia del mapa, hacer que se disolvieran en el paisaje y en el olvido. No lo consiguieron. Pero lo que sí consiguieron fue algo quizás igualmente devastador, que el descubrimiento de los cuerpos no pusiera fin al dolor de las familias, sino que lo multiplicara. Porque lo que los forenses encontraron al examinar los restos indicaba que Miriam, Toñi y Desiree habían sufrido. Que sus últimas horas habían sido un infierno. Que quienes las habían llevado a ese lugar no habían tenido ningún tipo de misericordia. España entera recibió la noticia como un golpe en el estómago. Los platós de televisión enmudecieron. Los locutores de radio tardaron en encontrar palabras. En los bares, en las oficinas, en los colegios, la gente se miraba sin saber qué decir. ¿Cómo había podido ocurrir esto? ¿Aquí? ¿En España? ¿A estas tres chicas? La Guardia Civil desplegó una investigación de gran envergadura. El caso era de una gravedad excepcional. La presión mediática y social era inmensa. Había que encontrar a los responsables. Y los encontraron. O eso dijeron. Pronto, los investigadores apuntaron a dos hombres de la zona. El primero era Miguel Ricard, un joven de 22 años con antecedentes, conocido en los pueblos de los alrededores por ser una persona conflictiva, inestable, con un historial de pequeños delitos y comportamientos erráticos. Ricard fue detenido relativamente pronto. Bajo interrogatorio, confesó su participación en los hechos. Su declaración era perturbadora en su frialdad, en la manera en que describía lo ocurrido sin aparente remordimiento. El segundo hombre era Antonio Anglés Martins. Y Antonio Anglés era un problema mucho más grande. Antonio Anglés tenía 27 años en el momento de los hechos. Era el mayor de una familia numerosa, criado en condiciones de extrema pobreza en la pedanía de Montserrat, muy cerca de Alcácer. Tenía ya un largo historial delictivo, robos, tráfico de drogas, delitos de diversa índole. Era un hombre que los servicios sociales y el sistema judicial conocían bien o deberían haber conocido. Cuando la investigación empezó a apuntar hacia él, Anglés desapareció. Simplemente desapareció. La Guardia Civil y la Policía Nacional iniciaron una búsqueda intensiva. Se emitieron órdenes de búsqueda y captura. Se peinaron zonas, se interrogó a familiares y conocidos, se siguieron pistas en varios países.
Nada. Antonio Anglés se había esfumado como si nunca hubiera existido. La versión oficial que fue tomando forma con el paso de la semana sostenía que Anglés había logrado esconderse durante un tiempo en la zona, había cruzado la frontera portuguesa y, desde Portugal, había embarcado como polizón en un barco con destino a Irlanda. El barco, según esta versión, habría naufragado o Anglés habría caído al mar, pereciendo ahogado. Nunca se encontró su cuerpo. Nunca se pudo confirmar esta versión con pruebas sólidas. Y ese vacío, esa ausencia de certeza, se convirtió en el centro de gravedad de todas las preguntas que rodearían el caso Alcácer durante décadas. En 1997, 4 años después de los hechos, Miguel Ricard fue juzgado. El proceso fue largo, doloroso, y estuvo marcado por momentos de una intensidad casi insoportable. Las familias de las víctimas tuvieron que sentarse en una sala de tribunal y escuchar los detalles de lo que le había ocurrido a sus hijas. Fernando García, el padre de Miriam, fue uno de los rostros más presentes durante todo el juicio. Su dolor era visible, tangible, pero también su determinación de que la verdad saliera a la luz, toda la verdad, sin eufemismos ni concesiones. Ricard fue condenado a 170 años de prisión, la pena más alta que permitía el Código Penal español en ese momento, por 3 delitos de asesinato, entre otros cargos. Pero la condena, por severa que fuera, no satisfizo a las familias. Porque Anglés seguía sin aparecer. Porque las preguntas sobre lo que realmente había ocurrido esa noche seguían sin respuesta. Y porque, para muchos, la versión oficial del caso presentaba demasiadas grietas, demasiadas inconsistencias, demasiados silencios donde debería haber habido explicaciones. Desde el principio, hubo voces que cuestionaron la narrativa construida alrededor del caso Alcácer. La primera gran grieta era la propia desaparición de Anglés. ¿Cómo era posible que un hombre buscado por toda España, sin recursos económicos significativos, sin una red de contactos poderosa, hubiera logrado escapar del país y desvanecerse sin dejar rastro? Las autoridades nunca pudieron dar una respuesta completamente satisfactoria a esta pregunta. La segunda grieta tenía que ver con los testimonios. A lo largo de los años, fueron apareciendo personas que afirmaban haber visto a Anglés en distintos lugares mucho después de la fecha en que supuestamente había muerto. Algunos decían haberlo visto en distintas ciudades europeas. Otros aseguraban haberlo reconocido en fotografías de contextos completamente diferentes. Ninguno de estos testimonios fue nunca confirmado, pero tampoco pudieron ser descartados de manera definitiva. La tercera grieta, quizás la más inquietante, tenía que ver con la posibilidad de que Ricard y Anglés no hubieran actuado solos. Durante el juicio y en los años posteriores, surgieron versiones que apuntaban a que aquella noche podría haber habido más personas involucradas. Que el coche que recogió a las 3 chicas no llevaba solo a 2 hombres. Que lo ocurrido en ese paraje montañoso de Tous podría haber tenido más testigos, más participantes, más cómplices de los que la investigación oficial había identificado. Estas versiones nunca fueron probadas. Pero tampoco fueron definitivamente refutadas. Y en ese espacio intermedio, en esa zona gris entre la prueba y la duda, crecieron con los años las teorías, las especulaciones, y también las preguntas legítimas de quienes sentían que la verdad completa nunca había salido a la luz. En enero de 1993, pocos días después del descubrimiento de los cuerpos, el presentador de televisión Nieves Herrero emitió en el programa de Tú a Tú un episodio dedicado al caso que se convertiría en uno de los momentos más controvertidos de la historia de la televisión española. En ese programa, las madres de las víctimas fueron entrevistadas en directo, con un dolor todavía absolutamente fresco, ante millones de espectadores. Los detalles del caso fueron expuestos con una crudeza que muchos consideraron excesiva, irrespetuosa, incluso obscena en su voyeurismo. El programa generó una oleada de críticas que desencadenó un debate nacional sobre los límites del periodismo, sobre la ética de los medios de comunicación, sobre la forma en que la televisión española trataba el dolor ajeno como producto de entretenimiento. Pero también tuvo un efecto que sus detractores no podían ignorar, mantuvo el caso en el centro de la atención pública, obligó a las autoridades a seguir respondiendo preguntas, y evitó que el asunto se cerrara en falso con demasiada rapidez. El caso Alcácer se convirtió así en algo más que un crimen.
Se convirtió en un espejo en el que España miraba su propio rostro y no siempre le gustaba lo que veía. Si hay una figura que encarna mejor que ninguna otra la historia del caso Alcácer, esa figura es Fernando García, el padre de Miriam. Después del juicio, después de la condena de Ricard, cuando el sistema oficial consideró el caso cerrado, Fernando García no se detuvo. No podía detenerse. Durante años, décadas, siguió investigando por su cuenta. Siguió haciendo preguntas. Siguió reclamando que se buscara a Anglés, que se investigaran las posibles conexiones del caso con redes más amplias, que no se diera el asunto por concluido mientras hubiera cabos sueltos. Sus afirmaciones fueron a veces polémicas. Sus teorías, en algunos casos, fueron criticadas por falta de base probatoria. Pero nadie podía cuestionar la autenticidad de su dolor ni la legitimidad de sus preguntas. Fernando García se convirtió en el símbolo de todas las familias que alguna vez han pedido justicia sin recibirla completamente. En el símbolo de todos los padres y madres que han tenido que seguir viviendo con una herida que no cierra. Años después, cuando se le preguntaba cómo llevaba el peso de tantas décadas buscando respuestas, Fernando García solía responder con una quietud que resultaba más elocuente que cualquier lamento. Mi hija merece la verdad. Mientras yo viva, seguiré buscándola. Con el paso de los años, Antonio Anglés se fue convirtiendo en algo más que un prófugo. Se fue convirtiendo en un fantasma, en una figura casi mítica de la que llegaban noticias imposibles de verificar desde los lugares más improbables. En distintos momentos, se afirmó haberlo visto en Brasil, en Portugal, en varios países centroamericanos, en alguna ciudad de Europa del Este. Cada cierto tiempo, algún periódico publicaba una fotografía de alguien que, según la fuente, era Antonio Anglés viviendo bajo una identidad falsa en algún rincón del mundo. Ninguna de estas pistas condujo a ningún lugar concreto. Interpol mantuvo durante muchos años una ficha activa sobre Anglés. Varios países colaboraron en distintos momentos con la búsqueda. Pero el hombre seguía sin aparecer. ¿Estaba muerto, como sostenía la versión oficial? ¿O estaba vivo en algún lugar, protegido quizás por fuerzas que no era fácil nombrar en voz alta? La respuesta honesta es que no lo sabemos. Que a día de hoy, más de 30 años después de aquella noche de noviembre, el paradero de Antonio Anglés sigue siendo un misterio sin resolver. Y ese misterio es, en sí mismo, una forma de injusticia. En 2019, Netflix estrenó el documental El caso Alcácer, dirigido por Ramón Campos y Gemma R. Neira, que revisó el caso desde una perspectiva contemporánea y lo presentó a una generación que no lo había vivido en directo. El impacto fue inmediato y enorme. Millones de personas en España y en todo el mundo hispanohablante redescubrieron el caso. Las redes sociales se llenaron de conversaciones, análisis, teorías y, sobre todo, de una indignación renovada ante la posibilidad de que la verdad completa nunca hubiera llegado a conocerse. El documental fue criticado por algunos por amplificar teorías sin suficiente base probatoria. Fue elogiado por otros por haber devuelto al espacio público un caso que el tiempo estaba empezando a cubrir de polvo. Pero más allá del debate sobre el documental en sí, lo que quedó claro fue que el caso Alcácer no había envejecido. Que las preguntas que dejaba abiertas seguían siendo igual de urgentes, igual de dolorosas, igual de insoportables que en 1993. Miriam. Toñi. Desiree. 30 años después, sus nombres seguían siendo pronunciados. Sus rostros seguían siendo reconocidos. Su historia seguía siendo contada. Más allá de la tragedia personal de 3 familias destrozadas, el caso Alcácer tuvo consecuencias que marcaron a España de manera duradera. Cambió la forma en que el país hablaba sobre la violencia contra las mujeres. Antes del caso, el término violencia de género apenas existía en el vocabulario público español. El caso Alcácer, con su brutalidad sin paliativos, obligó a la sociedad española a mirar de frente una realidad que prefería no ver. Cambió la relación entre los medios de comunicación y las tragedias personales. El debate sobre los límites éticos del periodismo que desencadenó el programa de Nieves Herrero sigue siendo relevante décadas después, en una era en la que las redes sociales han multiplicado exponencialmente los problemas de aquella emisión televisiva. Cambió,
también, la percepción de la seguridad en los pueblos y ciudades españolas. Una generación de jóvenes que habían crecido haciendo autostop sin pensárselo dos veces dejaron de hacerlo. Una generación de padres que dejaban salir a sus hijos con total confianza empezaron a esperar con el teléfono en la mano. La inocencia, una vez perdida, no se recupera. Han pasado más de 30 años desde aquella noche de noviembre de 1992. Miriam García Iborra habría cumplido 50 años. Antonia Gómez Rodríguez también. Desiree Hernández Folch tendría 47. Podrían tener hijos, trabajos, vidas enteras construidas sobre los sueños que tenían aquella noche cuando se pusieron a caminar hacia la carretera. No los tienen. Miguel Ricard, después de 21 años en prisión, fue puesto en libertad en 2013, al haberse declarado inconstitucional la aplicación de la doctrina Parot, que habría prolongado su condena. Su salida de prisión generó una nueva oleada de dolor e indignación entre las familias y en la opinión pública española. Antonio Anglés sigue siendo oficialmente un fugitivo. O un muerto sin cuerpo. Dependiendo de a quién se pregunte. Las familias, las que quedan, siguen viviendo con el peso de lo que ocurrió. Algunos han encontrado formas de transformar ese dolor en lucha, en memoria, en la determinación de que lo que le ocurrió a Miriam, Toñi y Desiree no vuelva a ocurrirle a nadie más. El caso Alcácer no es solo un caso sin resolver. Es una pregunta sin respuesta que España lleva décadas haciéndose. Es un recordatorio de que la justicia, cuando es incompleta, deja heridas que el tiempo no cicatriza. Es el nombre de 3 chicas que querían ir a bailar un viernes por la noche y que en cambio se convirtieron en símbolo de todo lo que puede salir mal cuando la maldad encuentra el camino libre. Y es, también, un recordatorio de algo que quizás no deberíamos olvidar nunca. Que la verdad, aunque tarde, aunque cueste, aunque incomode, siempre merece ser buscada. Porque Miriam, Toñi y Desiree merecían una vida entera. Y merecen, al menos, la verdad completa.